Así que Señor les bendiga, hermanos. Así que hoy vamos a empezar una nueva serie del Evangelio según Juan. Pero antes de empezar, me gustaría que oremos y pedimos la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este momento que tú nos has dado, este privilegio que tenemos por estar aquí hoy, para aprender de tu asombrosa palabra, de la grandiosa que es tu palabra, Señor. Solo somos seres humanos, Señor, y no podemos explicar tu palabra tal como tú quieres que el mundo sepa de ti. Por eso que te ruego, oh Dios eterno, ayúdame a hablar tu palabra de la manera que tú quieras que nosotros lo entendamos, con palabras sencillas y comprensibles, Señor, porque tú te deleitas cuando tu palabra es expuesta de la manera correcta, no solamente cuando somos oidores y receptores de ella, sino hacedores de ella. Ayúdanos a descubrir este maravilloso libro del Evangelio de Juan que vamos a estudiar y que nos revela la persona de tu Hijo amado, Señor Jesús, quien entregó su vida por nosotros. Guíanos a través de este estudio, oh Padre, para que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y aquí en la tierra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, como lo puedes ver, el título es el Evangelio según Juan. ¿Por qué el Evangelio según Juan? Es lo que vamos a ir viendo. Bueno, le voy a enseñar más o menos la esquema, el contenido de lo que vamos a ver hoy. Tenemos, el primero será una introducción de los 4 relatos del Evangelio. ¿Por qué? Porque hay solamente 4 relatos del Evangelio. Son relatos en el sentido de que no hay 4 evangelios en sí, pero son 4 personas que cuentan la misma historia a su manera, de la manera que ellos lo recibieron. Así que cuentan la misma historia las 4 personas. Por eso que decimos que tenemos 4 evangelios. No es que hay 4 evangelios en sí. Hay un solo mensaje del evangelio, pero 4 expositores de este evangelio o 4 narradores de este evangelio. Es como una historia de primaria, cuando uno aprende una historia o un chiste. Y dependiendo quién lo cuente y al público que lo cuenta, la manera de contar ese chiste, uno puede retener algunas cosas sin darse cuenta y otro puede poner más información también sabiendo que, bueno, esa es la información necesaria para que se comprenda esta historia. Así que vamos a ver los 4 relatos del Evangelio. Y también, creo que no he compartido la pantalla, un segundo, la voy a compartir por allá. Solo un segundo. Perfecto. Así que vamos a ver también que son 4, es el mismo evangelio contado por 4 personas diferentes. Y en el segundo punto vamos a ver las similitudes que hay y las omisiones de esos 4 relatos del evangelio. Las similitudes, ¿qué similaridad tienen esos evangelios? ¿Y qué tiene uno que los demás no tienen? Las diferencias también, vamos a ver las diferencias y los agregados, que Juan agrega algunas cosas que los demás autores o narradores del Evangelio, como Mateo, Marcos y Lucas, no lo pusieron nada, pero Juan sí que lo agregó. Así que vamos a hablar también como cuarto punto sobre el autor del Evangelio de Juan. ¿Quién es esta persona que escribió este Evangelio de Juan? Y los objetivos del Evangelio, por qué Juan escribió y a quién se dirigía ese Evangelio que él escribió.
Y también vamos a concluir con el sexto punto. Vamos a hacer una conclusión, un resumen total de todas las cosas. Así que vamos a empezar con el primer punto que es la introducción de los 4 relatos de los evangelios, la introducción de los 4 relatos de evangelio. Así que como yo les dije, no hay 4 evangelios en sí. Hay un solo evangelio, pero contado por 4 personas diferentes. O sea, un solo mensaje que 4 personas la van contando. Y cada persona, dependiendo del público que está contando este mensaje, el mensaje en sí puede tener algunos cambios, puede haber algunas énfasis en algunos puntos y otros menos énfasis en otros puntos. Es como si hay una historia que se cuenta, digamos que alguien tiene que contar una historia a los catalanes. Quizás no va a enfatizar sobre algunas cosas que pasaron con los catalanes y va a enfatizar quizás sobre algunas cosas que ocurrieron con los de Madrid o con los de País Vasco, pero no enfatizará sobre algunos puntos porque quizás pensará que los catalanes ya entienden de esos puntos. Así, ¿cuál es el primero? De los 4 relatos, la introducción de los 4 relatos del Evangelio. El primer punto aquí es que el Evangelio de Juan es uno de los 4 voces sobre la vida del Señor Jesús. Así que tenemos los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Juan es la persona que vamos a estudiar. Su evangelio es el evangelio que vamos a estudiar, el evangelio según Juan. Pero tenemos 4 narradores. Mateo lo cuenta de una manera diferente, Marcos lo cuenta de una manera diferente y Lucas lo cuenta de una manera diferente. Y Juan, a quien vamos a estudiar, lo cuenta también de otra manera completamente diferente. También vamos a ver el motivo y el público a quien Mateo dirigió su evangelio, pero no vamos a entrar en los detalles de Mateo, Marcos y Lucas. Vamos a entrar más en la profundidad del evangelio según Juan. Pero aquí están las 4 narraciones del evangelio. Aquí están los 4 narradores, como podemos llamarlo, del evangelio. Así que el evangelio de Juan, realmente, como les he dicho, que no hay 4 evangelios. Como les he dicho, que hay solamente un solo evangelio que es narrado por 4 personas. Un solo evangelio, una sola historia contada por 4 personas completamente diferentes. Así que no hay un evangelio, sino que hay un evangelio cuádruple. Puede ser un evangelio cuádruple, contado 4 veces. Sí, el evangelio de Juan fue probablemente el último de ser escrito de los 4 evangelios. Así que se cree que el evangelio de Juan fue el último evangelio de todos los evangelios que fue escritos. Mateo, Marcos, Lucas, el evangelio de Juan fue el último evangelio que fue escrito. Vamos a ver la razón por la cual Juan tardó tanto para escribir su evangelio. Porque sabemos, según las investigaciones de las iglesias primitivas, tenemos cuenta que el primer evangelio, según la información que se contiene, fue Mateo y después Marcos, después Lucas. Y cada uno de esos evangelios o narraciones del evangelio fue destinado a un público completamente diferente. Y el motivo detrás de esas narraciones fue completamente distintas. Y una cosa que quiero que tomemos en cuenta es que Juan, a la hora de escribir el evangelio de Juan, él tomó en cuenta que ya existía Mateo, Marcos y Lucas. Existían narraciones de Mateo, Marcos y Lucas. No es que Juan copió de ellos, no. Juan escribió su evangelio totalmente separados, pero hay algunas similitudes en el evangelio de Juan que podemos encontrar en los demás 3 evangelios. Pero hay algunas cosas que solamente Juan cuenta que los demás 3, ninguno de ellos lo habla. Eso es lo que iremos viendo. Así que esta es una razón por la cual que el relato de Juan está sobre la vida de Jesús. Tiene mucho más sentido o da una diferencia, porque sí vamos a ver que los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, no profundizan en la vida de Jesús como Juan mismo profundiza. Es como si alguien tiene que escribir una biografía de mi vida, no sería alguien que ha escuchado hablar de mí, sería alguien que ha vivido conmigo. Si alguien quiere escribir una biografía de mi vida,
Suponemos que mi mujer puede ser la persona más adecuada, o mis hijos pueden ser las personas más adecuadas para escribir una biografía, porque darán los detalles de mi comportamiento en casa que el público no sabe. Dirán las cosas que hay secretas en mí, que la gente del público no sabe. Por eso que vamos a ver que Juan tiene una intensidad profunda cuando él habla de Jesús. Se nota que es alguien que está hablando con alguien que conoce, o está hablando de alguien que conoce. No está hablando según escuché que él hizo eso, no, estuvo ahí. Lo vi con mis propios ojos, lo toqué, él dijo eso. ¿Cómo lo sabe? Porque yo estuve ahí. Esa es la impresionante información que podemos sacar del Evangelio de Juan. Así que hay unos evangelios, los 3 evangelios son llamados los evangelios sinópticos, ¿vale? Los 3 evangelios, ¿de cuál? Hablamos de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas son considerados los evangelios sinópticos, los evangelios sinópticos. ¿Y qué quiere decir ese tema, esta palabra tan grande? ¿Vale? Lo que quiere decir es que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más en lo que Jesús hizo, ¿vale? Son evangelios sinópticos porque ellos tienen el mismo enfoque de la vida de Jesús. Ver a Jesús juntos. La palabra sinóptico significa ver juntos. Así que cuando decimos que el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son sinópticos, es porque ellos ven juntos. La narración de Jesús es casi igual en los 3 evangelios. Ellos prestan atención a la vida de Jesús, básicamente con el mismo formato. Así que hablan de Jesús de la misma manera. Así que si escucha un día alguien te dice, ¿cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Saben qué es Mateo, Marcos, Lucas? ¿Por qué? Porque ellos ven juntos, tienen el mismo enfoque de la vida de Jesús. Representa o presenta a Jesús al público o a sus públicos de la misma manera, con el mismo enfoque. Así que Mateo, Marcos, Lucas y Juan se enfocan más en lo que Jesús hizo y enseñó. Así que ellos se enfocan más en lo que Jesús hizo y lo que Jesús enseñó. Es lo que Mateo, Marcos y Lucas se enfocan más. En lo que Jesús hizo, en lo que Jesús enseñó. Juan se enfoca más en la persona de Jesús. ¿Sabes? Porque ¿qué pasa cuando alguien que no te conoce está escribiendo una biografía o está escribiendo sobre tu vida? Escribirá más sobre las cosas que vio de ti fuera. Las grandes cosas que tú hiciste. Quizás hiciste un gran proyecto de dar agua a tu barrio, o hiciste un gran proyecto para construir un hospital. Esas son las cosas que tú hiciste, ¿sabes? Las cosas que tú hiciste y los grandes discursos que uno puede hacer. Así, cuando alguien que no te conoce escribirá sobre esas cosas, pero alguien que te conoce muy bien, no solamente escribirá de las grandes cosas que tú hiciste, o de los grandes discursos que tú hiciste, pero hablarán de quién eres de verdad. Dirán, era una persona que cuando dormía estaba roncando y roncando. Era una persona que su color favorito era el azul o el verde, o le gustaba comer más el arroz con esto, no le gustaban mucho las pupusas con chicharrones, le gustaba más. Porque cuenta exactamente quién eres, unos detalles íntimos de tu vida que nadie conoce. Así que es lo que Juan nos irá revelando. Él irá revelando unas profundidades de la vida de Jesús que ningún otro narrador como Mateo, Marcos, Lucas lo revela. Así que eso es lo asombroso del Evangelio de Juan. Así que cuando uno encuentra a una persona que no conoce a Cristo, el Evangelio de Juan ha sido dicho muchas veces que es para los creyentes. No solamente es para los creyentes, es para los inconversos. Porque para saber quién es Jesús como persona, la personalidad de Jesús, está en el Evangelio de Juan. Cuando uno lee el Evangelio de Juan, uno llega a comprender la divinidad, la magnitud, cuán asombroso es el Señor Jesús en sí. Ahora lo que vamos a ver son las similitudes. Ese es el punto 2 que vamos a ver. Vamos a ver las similitudes y las omisiones y los 4 relatos del Evangelio. Las similitudes que existen y las omisiones
que existen en los 4 relatos del Evangelio. Empezaremos con las similitudes. Los 2 milagros, con las similitudes, hay 2 milagros que el Señor Jesús realizó, que esos 2 milagros se encuentran en los 4 evangelios. Esos 2 milagros los podemos encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Podemos encontrar esos 2 milagros, que es la primera multiplicación de los panes y los peces a los 5,000 personas, y también caminar sobre el agua. Esos 2 milagros los podemos encontrar en Mateo, y Marcos, y Lucas, y Juan. Los 4 hablan de esos 2 milagros. También, ¿qué son las omisiones que existen? De las omisiones que tenemos, hay algunos eventos muy significativos en el ministerio de Jesús que Mateo, Marcos y Lucas incluyeron en sus relatos, pero Juan tomó la decisión de evitarlo. Hay cosas que uno puede decir, pero oye, tomamos en serio. Si estamos escribiendo sobre la vida de alguien, uno se puede preguntar, ¿dónde empezaremos a escribir de su vida? ¿Qué son las cosas que uno tendrá que poner en la biografía de alguien? ¿Y qué son las cosas que no vamos a poner en su biografía? Así que uno puede pensar que, vale, para hablar de Jesús es importante saber de su nacimiento. Uno puede entender que es importante saber de su nacimiento. Es importante saber que Jesús se bautizó. Es importante saber que Jesús fue tentado como todos nosotros en el desierto por Satanás. Es importante saber que Jesús confrontó a demonios, que Jesús una vez llevó a sus discípulos y se transfiguró delante de ellos, y las enseñanzas de Jesús, que Jesús enseñó con parábolas. Es importante saber que en la última cena, Jesús hizo eso en la última cena, y Jesús, después de la última cena, se fue al monte de Getsemaní y estaba en agonía porque sabía que su tiempo ya estaba corto, y que después de que Él murió, resucitó y ascendió al cielo. Es importante saber todo eso de Jesús. Pero lo más asombroso es que Juan no lo cuenta. Juan no habla nada de eso sobre la vida de Jesús. Uno puede decir, pero ¿por qué Juan no lo cuenta? Si Juan estaba tan cercano a Jesús y vivió todos esos momentos con Jesús, ¿por qué él no cuenta esas cosas que los demás, los evangelios sinópticos lo cuentan? ¿Por qué Juan deja aparte? ¿Por qué tiene esas omisiones? Vamos a ver, todo eso tiene que ver con el público a quien Juan se está dirigiendo. ¿A quién está hablando Juan con su evangelio? ¿A otra persona, o está hablando de las mismas personas que los demás? Entonces, vamos a ver ahora el tercer punto, son las diferencias y los agregados y los relatos del evangelio. ¿Qué son las diferencias que existen en esos relatos? ¿Por qué? Porque hemos visto que hay similitudes y hay omisiones de parte de Juan, pero también existen algunas diferencias. ¿Y qué son esas diferencias? Esas diferencias vienen a los públicos que los narradores se están dirigiendo. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, dependiendo a quién estás escribiendo una carta o estás mandando un mensaje, el contenido del mensaje puede cambiar. Puede ser la misma historia, puede ser un chiste que uno escuchó. Y dependiendo si estás hablando con niños, o si estás hablando con mujeres, si estás hablando con hombres, o si estás hablando con un grupo, no sé qué. Pero la misma historia puede tener algunos puntos enfatizados y otros puntos no enfatizados. De los 4 evangelios, Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Es lo que hace Mateo. Porque él se está dirigiendo a un público totalmente judío. Él está diciendo, Jesús es este hombre que vosotros habéis matado. Es él el Hijo de Dios. Aquel gran persona que vosotros tomaron la decisión de apartar. Así que hizo Marcos. Marcos muestra a Jesús como un siervo y escribe para los romanos. Así que él escribe para los romanos. Enseña que Jesús era un siervo, un hombre que vino para servir, vino para ayudar. Vemos que cada persona está dirigiendo el mismo mensaje a públicos diferentes, y a raíz de eso, su énfasis es totalmente distinto o es diferente y de alguna manera que de los demás. Lucas, en su parte, ve a Jesús como el Hijo del Hombre y escribe a los griegos. Así que dice, no, Jesús era un ser humano como nosotros.
Pero cuando estimado Teófilo, cuando él empezó a escribir el Evangelio de Hechos de los Apóstoles, perdón, cuando él escribía Hechos de los Apóstoles, dije, estimado Teófilo, eso es lo que Jesús siguió haciendo. Así que será una segunda carta cuando él se dirigía a Teófilo, cuando escribía Hechos de los Apóstoles, que él estaba explicando que la primera carta que te mandé, te expliqué sobre la vida de Jesús, que él era el Hijo del Hombre, él era como nosotros, vino, y esas son las cosas que hizo. Y en Hechos de los Apóstoles, Lucas sigue explicando las cosas que Jesús siguió haciendo, no en presencia, pero con su Espíritu a través de sus apóstoles y seguidores. Juan, de su parte, presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y él escribía no a los gentiles, ni escribía a los griegos, pero no escribía a los griegos solamente, o a los romanos, a los judíos. Él escribía a todo mundo. El Evangelio de Juan es un evangelio para todos. Él está escribiendo a todos, para que la gente conozca a Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo, es la imagen visible de un Dios invisible. Así que el ministerio, vamos a ver sobre el ministerio de Jesús. Sobre eso seguimos con las énfasis que ellos tienen, o las diferencias de los 4 evangelios. Así que los primeros 3 evangelios se centran más en el ministerio de Jesús en Galilea. Así que ellos se enfocan más en el ministerio de Jesús en Galilea. Mateo, Marcos, Lucas hablan de todas las cosas que Jesús hizo, pero solamente en Galilea. Se enfoca más en Galilea, en toda la región de Galilea. Pero Juan, a su vez, él no se enfoca en Galilea. Juan toma la decisión de enfocar sus enseñanzas o la vida de Jesús solamente en Jerusalén, lo que Jesús estaba haciendo en Jerusalén. Así que la diferencia también, o el enfoque que ellos tienen, es saber sobre el origen de Jesús, de dónde vino Jesús, cómo empezó Jesús, dónde vino para llegar aquí en la tierra. Cada uno de esos 4 evangelios, hermanos, cada uno de ellos hace un énfasis de un origen diferente de Jesús. O sea, cada uno tiene una manera totalmente diferente de presentar a Jesús. Vamos a ver el primero. El primero es Mateo. Mateo hace un énfasis totalmente diferente de Jesús. Así que él viene y dijo, a la hora de empezar, eso solamente es como una manera para dramatizar lo que Mateo quizás estará diciendo en ese momento cuando él empezó a escribir su evangelio. Él solamente dijo que voy a empezar desde la historia de su nacimiento. Así que voy a empezar desde la historia de su nacimiento. Y dentro de eso voy a incluir sus antepasados. Y él volvió a los antepasados de Jesús. ¿A quiénes volvió Mateo? Él volvió a los antepasados de Jesús, comenzando a la persona de Abraham. Él empezó con Abraham. Recuerda que Mateo está escribiendo a los judíos. Así que él está apuntando a los judíos que Jesús vino desde Abraham. Que Jesús vino desde Abraham. Así que el enfoque de Mateo es: Jesús es el hijo Jesús es ese descendiente de Abraham prometido que iba a venir. Así que su narración muestra que Jesús vino de Abraham a través de David y demuestra que Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Eso lo podéis ver en Mateo capítulo 1, de 1 a 17. Ese es el enfoque de Mateo sobre la vida de Jesús. Y Marcos viene ahora para escribir su parte. Así que Marcos decide delimitar su biografía a los 3 años nada más del ministerio de Jesús. Él no tomó la decisión de regresar a buscar dónde vino Jesús, de Abraham o de quien sea. No, él se limitó. Si uno lee el Evangelio de Marcos, es bastante más corto, porque él se limitó de solamente los 3 años que Jesús estaba enseñando, comenzando desde el bautismo de Juan. Porque nada de la vida de Jesús, nada de Abraham, nada de eso, Marcos fue directamente con el bautismo de Jesús con Juan. Así que Marcos está diciendo que les voy a mostrar que Jesús era el Hijo de los hombres. Les mostraré que Jesús como hombres, que Él era como un hombre entre los hombres. Eso es puramente un resumen del Evangelio de Marcos. Y por eso que Él se limitó en la narración de esta manera
explicando Jesús al ojo del público, como la gente veía a Jesús, su influencia a los hombres y las mujeres para el bien, como él hacía el bien, y para llevar a Dios a la gente. Así que Marcos muestra que Jesús vino de Nazaret, demostrando que Jesús es un siervo. Y así lo puedes leer en Marcos capítulo 1, versículo 9. No sé si lo está entendiendo, hermanos. Así que Lucas, después de que Marcos escribió el suyo, entra el médico Lucas. Así que Lucas vino y dijo, no, voy más atrás de Mateo, voy más atrás de Marcos, voy más atrás de todos ellos. Yo voy a ir hasta el nacimiento mismo de Jesús. Voy a ir más atrás hasta el mismo nacimiento de Jesús. Voy a través de su ascendencia, voy a regresar hasta Adán. Así que si lo lees el Evangelio según Lucas, veremos que Lucas empieza a decir Jesús, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, hasta llegó a Adán, digo Adán, hijo de Dios. Así que Lucas hizo como un rastreo mismo profundo de la vida de Jesús. ¿De dónde vino Jesús? Para demostrar que Jesús vino desde Adán. Así que él dijo que voy a llevarlo a su árbol genealógico, hasta los primeros hombres. Y él ¿dónde comenzó la historia humana? Todos sabemos que la historia humana empezó con Adán. Así que cuando leemos el Evangelio según Lucas, vemos exactamente que Lucas hace una investigación profunda de la vida de Jesús hasta Adán. Así que, como conclusión de Lucas muestra que Jesús vino de Adán, mostrando que Jesús es el hombre perfecto. Que Adán fue imperfecto, pero Jesús fue el otro Adán perfecto. Eso lo puedes ver en Lucas capítulo 3, del versículo 23 hasta 38. Si uno mira esos tres evangelios sinópticos, si uno mira Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la verdad es que todas las respuestas que ellos dan sobre la vida de Jesús son correctas, son ciertas. Todos esos pensamientos, todo lo que ellos opinan de Jesús son ciertas. Porque cada uno de esos hombres estaban escribiendo de la vida de Jesús, recuerda muy bien, a públicos diferentes. Así que por escribir la vida de Jesús a públicos diferentes, cada uno enfatizó sobre algunos puntos que eran importantes para el público que ellos escribían. Así que vino Juan, como el último de los 4 evangelios que fue escrito. Cuando llegó el turno de Juan para escribir, Juan era un hombre joven. Él no era un hombre joven. Era un hombre ya casi a los 80 años de edad. Él había conocido a Jesús personalmente. Él sabía quién era Jesús. Había vivido con Jesús durante 63 años. Él dijo, escuchen bien, yo les voy a hablar de Jesús. Y les voy a demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús mismo es Dios. Así que Juan estaba hablando de alguien que había escuchado, porque los demás evangelios los demás autores de los evangelios, eran investigaciones que hicieron. Lucas hizo mucha investigación, Marcos seguramente que había escuchado algunas cosas de Pedro, y Mateo también. Ellos habrán escuchado de diferentes personas. Pero Lucas estaba hablando de alguien que él conocía personalmente. Ahora, Juan, lo estoy mezclando. Juan hablaba de alguien que él conocía personalmente. Ahora, ¿por dónde debo empezar? Seguramente que es la pregunta que Juan se hizo. Vale, ¿por qué? Él ya era mayor. Vamos a ver la razón por la cual él escribió el Evangelio de Juan. Porque él ya llegaba a una cierta edad que todos los demás apóstoles estaban muertos. Juan era el último apóstol que quedaba. Porque los demás apóstoles habían matado a todos y Juan era el único que quedaba. ¿Y qué pasaba? Así que alguien debería escribir sobre la vida de Jesús, darnos una narración detallada sobre la vida de Jesús. Así que Juan dijo, ¿dónde voy a empezar? ¿Hasta dónde debo ir? Y él dijo, voy a ir más atrás de los demás 3. Pero no voy a ir a la genealogía hasta Adán. Voy a superar a Abraham, primeramente como Mateo. Voy a superar Abraham, voy a ir más allá de Adán. Voy a volver al principio de lo que la Biblia nos enseña. Así que Juan tomó la decisión que voy a regresar donde la Biblia dice, Dios creó los cielos y la tierra
en el principio. Así que Juan regresó hasta el principio, no al principio de Dios, ojo. Él regresó al principio nuestro, al principio de la humanidad. Porque antes de nuestro principio, nuestra mente humana no puede ni pensar. ¿Alguna vez habéis pensado qué había antes de que usted existiera? ¿Alguna vez has pensado que Flora nunca estuvo en este mundo? Hubo un tiempo que tú no estabas. Hubo un tiempo que Alessandro no estaba, ni yo estaba, ni Gladys, ni Yadira, ni nosotros. Hubo un tiempo que no estábamos nosotros, pero Jesús estaba. Hubo un tiempo que no había nada en la tierra, ni el sol, ni la tierra estaba creada, nada estaba formado, ni los ángeles existían. Hubo un tiempo. Es ahí que Juan nos hace entender que Jesús ya estaba. Así que él no está hablando de una persona que vino de Abraham. No, él está hablando de una persona que estuvo en el principio nuestro. Antes de que nuestro principio empezara, él ya estaba. Así que Juan fue más atrás de su mente, de la manera que su mente misma, la mía, podría imaginar. Donde la mente humana puede ir o no puede ir más allá. Hasta allá fue Juan. Y Juan muestra a Jesús que Jesús vino del cielo. El Evangelio de Juan es una demostración de que Jesús no es un hombre cualquiera. Jesús no vino de ninguna parte cualquiera. Aunque fue descendiente de Abraham, de David, aunque Jesús vino de otro, pero Jesús es eterno. Que no es cualquier hombre. Vino del cielo. Así que Juan demuestra que Jesús mismo es Dios. Así que tan lejos como la mente humana puede llegar, hasta tu imaginación simplemente puede detenerse tan lejos. Intentar imaginar algo fuera del principio del mundo. Es imposible, ¿no? Si uno intenta imaginar algo antes del principio del mundo, intenta imaginar que quizás, ¿qué pasa? Es imposible. Pero Jesús ya estaba ahí. Es lo que nos enseña Juan, que antes del principio Jesús ya estaba ahí. Que todavía eso no ni era el comienzo de Jesús. Jesús no comenzó en el principio nuestro. Ella existía antes de nuestro principio. Y la pura verdad es que nunca podremos llegar al principio de Jesús. Nunca podremos llegar a conocer a Jesús en el principio. Porque antes del principio Jesús ya estaba. Así que Dios desde la eternidad hasta la eternidad, así es Jesús. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él no tiene principio ni tiene fin. Así que si Jesús era el Hijo de Dios, entonces lo sería desde la eternidad hasta la eternidad, es lo que Juan está diciendo. Él siempre estuvo ahí y por lo tanto nunca podrás empezar a escribir sobre la vida de Jesús empezando desde el principio. Eso es todo lo que Juan está intentando explicar. Que uno no puede escribir sobre la vida de Jesús empezando desde el principio. Porque Jesús no es cualquier persona. Él no tiene principio. Él podemos decir que sí es el descendiente de Abraham, es el descendiente de David, es el descendiente de Adán. Pero antes de Adán, Abraham y David, Jesús ya existía. Así que ese es el enfoque. Eso es como Juan está haciendo, está usando este evangelio para reflejarnos a Jesús, para que nosotros podamos ver a Jesús a través de su evangelio. Desde que Juan vuelve al principio del universo, volvió a la época en que fue creado todas las cosas. Y él dijo, y ahí estaba Jesús. Cuando todo en el mundo entero fue creado, ahí estaba Jesús desde este principio. Es lo que nos enseña Juan. Así que Jesús siempre ha estado y siempre será. Así que vamos a seguir viendo algunas de las diferencias y los agregados de los 4 relatos del Evangelio. Uno de ellos aquí son los milagros de Jesús que solamente se encuentran en Juan. Milagros de Jesús que solamente están escritos en Juan. Así que si leemos el Evangelio según Juan, vamos a ver que Juan tiene algunos milagros del Señor Jesús que Mateo, Marcos y Lucas no lo tienen, que solamente lo podemos encontrar en Juan. Y esos milagros, así que Juan muestra con esos milagros, y en total hay 7 milagros de Jesús en Juan, en total hay 7. Y 5 de los cuales no están registrados en los demás 3 evangelios, o los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Así que Juan registra 7 evangelios, pero de los 7 evangelios hay 5 que son exclusivos. 5 milagros que son exclusivos, que solamente Juan lo cuenta. Esos 5 milagros son el milagro de las bodas de Canaán, la curación del hijo de un funcionario, y lo podemos ver todo eso, ahí tenemos los pasajes, los diferentes pasajes que podemos encontrar esos milagros. Tenemos la curación de un ciego de nacimiento, que está en Juan capítulo 9, versículo 1 a 8. Y tenemos la resurrección de Lázaro en Juan 11, de 1 a 45. Esos milagros que ustedes ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, son exclusivos. Son milagros que no lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos, están solamente en Juan. Esos milagros actualmente demuestran la grandeza, la deidad de la persona de Jesús, porque resucitando a alguien, no cualquier persona puede resucitar a un muerto. Así que si vemos los milagros que Jesús hizo, cada milagro en sí, vamos a verlo con más detalle en la segunda sesión que vamos a tener, de qué representaba cada ese milagro a la persona del Señor Jesús. Y también algunas de las diferencias que tenemos en los evangelios son las historias acerca de personas. Hay algunas historias acerca de algunas personas que solo Juan lo cuenta, que esas historias no se encuentran en los evangelios sinópticos. Juan tiene más historias acerca de personas que los otros evangelios. Tenemos el rechazo inicial de Pedro a dejarse llevar a lavar los pies. El día de la cena, la última cena, Pedro no quiso que el Señor Jesús le lavara los pies. Eso no lo vemos en los demás evangelios. Y sabemos que Mateo, Marcos y Lucas, ellos sabían seguramente que recibieron parte de la información que ellos tienen para escribir sus evangelios, como entrevistas a algunos de los apóstoles, como Pedro. Pedro tiene una gran contribución al evangelio de Marcos y al evangelio al evangelio de Mateo. Uno puede pensar que quizás Pedro se avergonzó de contar algunas de las cosas que le relacionaba, son suposiciones, porque esos relatos o esas historias no están en los demás evangelios, solamente en Juan. Tenemos también la conversación con la mujer samaritana junto al pozo. Recuerda, los samaritanos y los judíos eran enemigos en esa época. Así que, dependiendo a quién el evangelio estaba dirigido, y seguramente que el autor, Mateo, como estaba dirigido a los judíos, seguramente que tomó la decisión de excluir esta parte, porque los judíos que se van a ofender que, ves, Jesús hablaba con los samaritanos, los samaritanos tenían demonio, porque le acusaban que sí que tenía demonio. Y también la conversación con Nicodemo, que era un líder religioso. Seguramente que los demás evangelios, eso son suposiciones, habrán escondido la conversación de Jesús y Nicodemo, que, si no me equivoco, está en Juan capítulo 3, la habrán escondido seguramente, porque si están escribiendo a los judíos, ¿cómo le ha pasado a Nicodemo? O a su familia, o a la gente de Sanedrín, o a la gente que fue parte del grupo de Nicodemo. Hubieran dicho que, wow, así que habían traidores entre nosotros y esas cosas. Pero esos 3 evangelios, como hemos visto, limitan esas historias, excluyen esas historias. Así que esas son historias detalladas nada más por Juan. Así que vamos a ver también, hay algunas cosas, exclusividades que podemos encontrar solamente en Juan. Esas exclusividades que vamos a ver ahora es lo que habla de la misma persona de Jesús. Una comparación impresionante de Jesús con Dios. Porque el título de Yo Soy que Jesús usa, que podemos ver en Juan, que está enumerado en muchas partes, donde Jesús dice que yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la verdad, la vida, yo soy la vida verdadera. Todo ese título de yo soy, esos son títulos de Dios mismo. Así que Juan es titulando aquí, o Juan mencionando aquí cómo Jesús se declara, diciendo cada vez, yo soy, yo soy. Eso es una comparación divina, que Jesús es igual a Dios. Pero en los demás evangelios sinópticos no vamos a encontrar esas afirmaciones en los evangelios sinópticos. Así que yo se demuestra exactamente el propósito de Jesús, su propósito y cómo Él se veía a sí mismo. Se veía igual a Dios, aunque Él era hombre. Él se veía igual a Dios, pero había decidido tomar forma de un ciego. Así que esas afirmaciones que ustedes ven aquí
Solamente lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Ahora vamos concluyendo para hablar sobre el autor. Hemos hablado sobre el Evangelio de Juan y todas esas cosas. Pero ¿quién es Juan en sí? ¿Quién es esta persona de Juan? Vamos a hablar sobre él, ese es el cuarto punto. ¿Quién es Juan? Juan en sí es el apóstol Juan, como todos lo podemos saber. Pero si nosotros leemos el Evangelio de Juan, según el autor, la persona que lo escribió, el autor no nos da ningún índice, no da mucha información sobre sí en el registro del Evangelio. Así que el Evangelio de Juan no está enfocado en él. Él no da mucha información sobre su vida. Él solamente habla de Jesús, que es a Jesús que Juan quiere exaltar en todo su Evangelio. Pero si seguimos leyendo, vamos recopilando informaciones en este Evangelio, porque pero podemos ver algunas de esas informaciones, como Juan era uno de los 12 discípulos de Jesús. Sabemos que él era uno de los 12 que andaba con Jesús. Y el padre de Juan fue Zebedeo, y la madre de Juan se llamaba Salomé, que era una de esas mujeres, una de las personas que estuvo en la tumba del Señor Jesús la mañana que él resucitó, una de las primeras personas que llegaron a la tumba en el día de la resurrección. Y también si leemos el Evangelio de Juan, sabremos que Juan tenía un hermano que se llamaba Santiago. Y si seguimos leyendo, veremos que Santiago y Juan, ellos dos tenían, Juan y su hermano Santiago, tenían un apodo que era hijos del trueno, porque eran muy impulsivos. Les pedían a Jesús una vez que ellos podían orar para que descendiera fuego del cielo y consumir una ciudad, que decidieron no recibir a Jesús. Así que tenía el apodo de hijos del trueno. Sí, Juan también era socio en el negocio de pesca con Pedro. Así que Juan era un pescador. Él trabajaba con Pedro. Pedro era su socio. Y ambos trabajaban juntos. Así que eso es más o menos la vida que podemos extraer del mismo Evangelio sobre la vida de Juan, que era una persona simple, no era una persona educada como Pablo de Tarso, que estudió a los pies de Gamaliel. No, Juan era un hombre simple. Así que podemos ver que Jesús no buscaba intelectuales en su tiempo para que formara parte de su grupo o de los 12 discípulos. Él buscaba personas simples, humildes, como sigue buscando ahora. Él sigue buscando personas simples y humildes que están abiertos para que Él haga lo que tiene que hacer con sus vidas. Ahora, el quinto punto, antes de la conclusión, el quinto punto, ya vamos terminando, es el objetivo del Evangelio de Juan. ¿Por qué? ¿Por qué este Evangelio fue escrito? Una de las cosas que tenemos que saber es que Juan es un evangelio escrito con el objetivo específico a los creyentes, no solamente a los creyentes, pero a los no creyentes. Pero el mensaje principal de Juan es para que podamos seguir creyendo y teniendo vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje principal de Juan. Para que el creyente siga creyendo, para que no se desanime, para que sepa que no está siguiendo a cualquier persona, está siguiendo al Hijo de Dios, está confiando en el Hijo de Dios, para que pueda seguir creyendo. Y si uno sigue creyendo, uno sigue manteniendo la vida eterna en Cristo Jesús. Y uno de los versículos claves para entender el Evangelio de Juan se encuentra al final del libro mismo. El versículo clave para entender el Evangelio de Juan se encuentra al final del libro mismo, que es Juan capítulo 20, versículo 31, que él dice, pero estas cosas, él está concluyendo la carta, su Evangelio, y él dice, pero estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Así que eso es el mensaje principal de Juan. Para seguir creyendo en Jesús, para que podamos tener vida eterna en Cristo Jesús. Ojo, Jesús no se llamaba Jesús cuando estaba en el cielo. El nombre de Jesús fue dado a Él cuando Él tenía que nacer aquí en el mundo. Entraremos en esos detalles
más adelante. Pero eso es el mensaje principal del Evangelio de Juan. Vamos a concluir con el sexto punto y con eso terminamos esta introducción. El primer punto que, hermanos, que quiero que entendamos es que Juan escribió como conclusión. Juan escribió que la historia de Jesús es tan grande que nunca podrá ser completada. Que la historia de Jesús es tan grande que nunca podrá ser completada. En Juan capítulo 21, 25, él mismo lo dice, que Jesús hizo tantas cosas, dijo tantas cosas, que si te tenían que escribir, no habrá suficientes libros en el mundo entero para apuntarlo. Así que Juan seleccionó, por la guía del Espíritu Santo, escribió solamente, enfatizó algunos puntos específicos sobre la vida de Jesús para nosotros. Y Juan empieza su narración del Evangelio y la eternidad, no en el tiempo. Él empezó su narración, si lo leemos Juan capítulo 1, si leemos en Juan capítulo 1, él empieza su Evangelio en la eternidad. Él empezó su Evangelio en la eternidad. Lo podéis leer en Juan capítulo 1, versículo 1, de 1 a 19. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Así que él lleva la vida de Jesús desde el principio de la humanidad. No empezó ni con su nacimiento, ni empezó con su bautismo, pero empezó con el mismo principio de la humanidad. Qué precioso. Hay un autor, uno de los padres primitivos de la iglesia, uno de los padres de la iglesia primitiva, se llama John Chrysostom. Él escribió esto, él dijo sobre el Evangelio de Juan: así que si prestamos atención diligente al entretenimiento, deportes, música o a las noticias, ¿cuánto más debemos prestar atención cuando un hombre está hablando del cielo y pronunciando una voz más clara que el trueno? Así que si prestamos atención en todas las distracciones que tenemos alrededor de nosotros, ¿por qué no podemos prestar atención cuando hay un hombre que está hablando cosas del cielo? Cosas maravillosas del cielo. La otra vez yo le estaba diciendo con sinceridad que es muy fácil para uno quedarse 2 horas para ver una película, hasta 3 horas para ver una película, pero nos cuesta mucho estar 45 minutos para escuchar una enseñanza o 1 hora para una predicación. Nos cuesta. Y terminamos con este último. Y esa palabra que vino del cielo es la buena nueva de la salvación de Jesús. La palabra que vino del cielo es la buena nueva del Señor Jesús. Que dice, Jesús, escuchen bien, hermanos, nuestro Señor Jesús no vino para decirnos cómo salvarnos a nosotros mismos. Eso es lo que Juan nos enseña. Jesús no vino para enseñarnos cómo salvarnos, porque no podemos salvarnos, sino Él vino para traernos la salvación Él mismo y ofrecernos libertad o ofrecer libremente a todas aquellas personas que creen en Él. Jesús no vino para enseñarte que si quieres algo, haga eso o haga eso. Él mismo vino para salvarnos y podemos tener esa salvación si nosotros ponemos nuestra fe en Él. Y eso es el final de la introducción del Evangelio según Juan. Un hombre o un libro asombroso que nos revela de verdad quién es el Señor Jesús y todo lo que Él ha hecho con nosotros y lo que Él seguirá haciendo si nosotros tomamos la decisión de poner nuestra fe en Él. Vamos a orar y después vamos a hacer preguntas. Oremos. Señor Jesús, sabemos lo grande que eres. Tú no tienes principio ni tienes fin. Tú ya existías con el Padre antes que todas las cosas fueron creadas. Antes del principio que nosotros conocemos, tú ya existías.
Sabemos que tú eres Dios. Y gracias por revelarnos al Padre. Muchas gracias por esos hombres que usaste para que nosotros hoy podamos llegar a conocerte. Señor, te suplicamos, ayúdanos a conocerte más y más. Mientras que nos revelas al Padre en el estudio de ese maravilloso libro del Evangelio de Juan. Las cosas que ahora no entendemos, Señor, que seguramente habrá muchas cosas, por favor, revélanos. Las pocas cosas que nos ha dado el privilegio de entenderlas, ayúdanos a vivir conforme a ellas. Muchas gracias por tu Espíritu, que nos revela toda la verdad y nos ayuda a permanecer en ti. Tuya es todo suprema alabanza. Tuya es toda la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén.